Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía del grado 11. El siguiente tema es ensayo filosófico. ¿Qué es? Un ensayo filosófico es aquel que trata de un tema propio de la filosofía desde el punto de vista crítico y reflexivo. La esencia de los ensayos radica en la voz propia del autor para expresar sus ideas. Esta expresión puede darse en cualquier campo de la ciencia o el arte, lógicamente. Esto quiere decir que son ensayos que se realizan sobre escritos que tratan sobre la filosofía, sobre conceptos de filosofía o ramas de la filosofía. Ensayos filosóficos, ensayos críticos, ensayos expositivos. Cabe siempre recordar que estamos hablando de un solo tipo de obra. El ensayo como género tiene por rasgo fundamental que expresa una visión personal, un conjunto de ideas propias de quien lo escribe, y a diferencia de otros escritos donde se siguen pautas o ciertos formalismos en su redacción, el ensayo es ese aspecto, otorga una plena libertad a su autor. La expresión ensayo crítico, ensayo expositivo, ensayo argumentativo o filosófico en verdad hace referencia a un mismo concepto. Todos esos tipos de ensayos hacen un mismo tema, a un mismo concepto, que se enfocan a la visión personal del ensayista frente a un tema o idea de un texto escrito. ¿Cómo se escribe un ensayo? En los artículos que hemos visto de los diferentes ensayos, se habla de una guía paso a paso para escribir un ensayo. Se recomienda una lectura cuidadosa y analizar cada punto de vista. Se trata más bien de conceptos prácticos para iniciarse en lo que respecta a las redacciones de este tipo de obra, sin olvidar que la esencia de este escrito es la libertad del ensayista al componer sus obras. En los temas anteriores sobre ensayos, se había visto el paso a paso de cómo realizar un ensayo. Lo mismo se realiza en un ensayo filosófico. Como habíamos dicho anteriormente, un ensayo, todos los ensayos son el mismo tipo. Características de un ensayo filosófico. Como todo ensayo, expresa el pensamiento propio de su autor. Es la opinión o la idea que da el autor sobre un tema de la filosofía en este caso. Estructura libre. No existe un proceso de redacción formal que deba seguirse al momento de escribir. Entonces, cada autor o cada ensayista filosófico tiene una estructura libre de expresar su escrito y pensamientos en ese ensayo. Como su nombre lo indica, la temática va a la relación con alguna disciplina propia de la filosofía. Entonces dijimos que, como es un ensayo filosófico, viene todo lo relacionado a la filosofía. Ejemplo de ensayo filosófico. Ensayo Verdad y Vida, de Miguel de Unamuno. Kierkegaard dividía las verdades en esenciales y accidentales, y los pragmatistas modernos, a cuya cabeza va Guillermo James, juzgan de una verdad o principio científico según sus consecuencias prácticas. Y así, a uno que dice creer haya habitantes en Saturno, le pregunta cuál de las cosas que ahora hace no haría o cuál de las que no hace haría en caso de no creer que haya habitantes en el tal planeta, o en que se modificaría su conducta si cambiase de opinión a tal respecto. Y si contesta que en nada, le replican que ni eso es creer cosa alguna ni nada que se le parezca.
este criterio así tomado, y debo confesar que no lo toman así, tan toscamente, los humos de la escuela, es de una estrechez inaceptable. El culto a la verdad por la verdad misma es uno de los ejercicios que más eleva el espíritu y lo fortifica. Entonces aquí tenemos un ejemplo de ensayo de Miguel Unamuno que nos habla sobre la verdad y la vida. Como ya vimos que es un ensayo filosófico y que hace referencia a un mismo concepto de los otros ensayos, vamos a realizar o este mapa conceptual o mapa mental. Ya hemos recordado en varios temas que son diferentes. Lo podemos realizar de este modo y pasamos a la guía número 15, ensayo filosófico. Guía de trabajo número 15, español grado 11. ¿Por qué es importante asumir una actitud crítica frente a los textos que leo para inferir aspectos ideológicos, filosóficos y sociales en los discursos argumentativos? Están producción textual, eje temático, ensayo filosófico. Objetivo, abordar ensayos literarios a partir de su pensamiento crítico. Ensayo filosófico, ensayos críticos, ensayos expositivos. Cabe recordar que estamos hablando de un solo tipo de obra. El ensayo como género tiene por rasgos fundamental que expresa una visión personal, un conjunto de ideas propias de quien la escribe. Y a diferencia de otros escritos donde se siguen pautas o ciertos formalismos en su redacción, el ensayo en este aspecto otorga una plena libertad a su autor. Ya hemos visto que los diferentes ensayos es el mismo tipo de concepto al ensayo filosófico. Ensayo filosófico. Colorea del mismo color el tipo de ensayo con su palabra clave. Aquí tenemos un ensayo filosófico. Tenemos ensayo literario, ensayo científico y ensayo expositivo. Entonces vamos a colorear, por ejemplo, ensayo filosófico, podemos colocar filosofía, literario, literatura, y así sucesivamente. Lea el siguiente texto. Entonces vamos a leer Mi religión de Miguel de Unamuno. Ya entonces ya vimos ahorita en la explicación otro ensayo filosófico de este personaje. Vamos a leerlo. Contestamos. 3. ¿Qué quiere decir el autor? Lo cual quiere decir que no estoy convencido de ello como lo estoy de que 2 y 2 hacen 4. A. Que no está convencido de lo que dice. B. Se utiliza para indicar de forma enfática que lo que se expresa es indiscutible o evidente, que se tiene la absoluta certeza o seguridad de ello. C. Que siempre hay que hacer una suma para comparar algo. D. Que no es lo mismo una cosa que la otra. Recuerde que para poder responder esta pregunta debemos leer la oración completa para poder inferir cuál sería la respuesta. Vamos a elegir la respuesta correcta. 4. El tema principal del ensayo filosófico de Unamuno es la existencia de Dios, el ateísmo, el evangelio, la lucha por la esperanza. Recuerde que es un ensayo filosófico. 5. Escriba la conclusión del ensayo. Todo ensayo vemos que es lo último del párrafo o la última parte del ensayo.
Características del ensayo filosófico. Busca en la sopa de letras las palabras en negrillas de las siguientes características. Entonces aquí vemos las características que acabamos de decir en el mapa conceptual sobre las características. Entonces vamos a buscarlas en esta sopa de letras. Actividad de aplicación. A partir de los siguientes textos completa la tabla. A continuación se recopilan algunos fragmentos de obras que pertenecen a reconocidos ensayistas de la lengua española. Ensayo Verdad y Vida de Miguel de Unamuno. Ya habíamos leído un fragmento de este personaje o de este ensayista, y el otro fragmento del ensayista Ética de Jaime Balmes. Vamos a leer esos dos ensayos y completamos la tabla. Entonces aquí dice tema, de qué trata el tema del primer ensayo de Unamuno y de qué trata la de Balmes. La biografía de este personaje y la biografía de este personaje. ¿Qué semejanzas hay entre el ensayo primero y el ensayo segundo? Y diferencia entre cada uno de esos dos ensayos. Y vamos a escribir qué otros ensayos han realizado estos dos personajes. Ok, chicos, entonces, como habíamos dicho, vamos a hacer un mapa conceptual o un mapa mental sobre el tema de la filosofía, del ensayo filosófico, y completamos bien esa guía, bien decorada, bien bonita, buena letra, buena ortografía. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Chao, chao.